Y por último, vamos a hacer una revisión acerca de la imagenología de columna vertebral. Como objetivo general tenemos comprender la utilidad de las imágenes para evaluar la columna vertebral, interpretar hallazgos comunes y tomar decisiones clínicas informadas en el contexto de terapias ortobiológicas. Hagamos un breve recuento de la anatomía. En primer lugar, recordemos que la columna ósea está dividida en distintos segmentos. La columna cervical, compuesta por 7 vértebras, la columna torácica por 12 vértebras, la columna lumbar, en donde identificamos 5 vértebras, el sacro, que se forma por la fusión de 5 vértebras, y el coxis, que puede estar formado por 3 a 5 vértebras. En cuanto a las vértebras, identificamos en ellas dos partes fundamentales: el cuerpo vertebral y los elementos del arco posterior. Veamos, fijémonos en las imágenes con color púrpura. Acá identificamos en primer lugar el cuerpo vertebral. Entre los elementos del arco posterior identificamos los pedículos, las apófisis o procesos transversos, los procesos articulares, en este caso los inferiores, también se le conocen como facetas o carillas articulares, las carillas articulares superiores, las láminas y las apófisis o procesos espinosos. Tenemos que hacer mención especial de dos tipos de vértebras que tienen una configuración anatómica diferente. Son las vértebras C1 o atlas y la vértebra C2 o axis de la columna cervical. En la vértebra C1 no identificamos estas partes que mencionamos, sino que ella está compuesta por un arco anterior que se une a dos masas laterales y un arco posterior. Y en cuanto al axis, lo más relevante de ella es que presenta esta apófisis central que se dirige en sentidos superiores, que es la apófisis odontoides, que representaría lo que sería el cuerpo del atlas. En esta imagen representamos cómo es la articulación entre las vértebras y podemos identificar cómo se forma entre ellas el espacio foraminal. En cuanto al canal espinal, en él identificamos dos zonas, una zona central y una zona subarticular, también llamado receso lateral, que está en relación con las articulaciones interfacetales. Los discos intervertebrales están compuestos por un anillo fibroso en la periferia, que en las imágenes de resonancia magnética presentan esta baja señal, y en su porción central el núcleo pulposo, que presenta zonas de alta señal en condiciones de normalidad. Está reforzada la columna vertebral por múltiples ligamentos. Podemos identificar el ligamento longitudinal anterior, que está en contacto con el margen anterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior, que va a estar en contacto con el borde posterior de los cuerpos vertebrales. Los ligamentos supraespinosos e interespinosos, estos están entre las apófisis espinosas. El ligamento interespinoso está situado hacia su base, conecta las bases de las apófisis interespinosas, y el ligamento supraespinoso está hacia el extremo, la punta de las apófisis espinosas, conecta cada apófisis espinosa. El ligamento amarillo se extiende entre las láminas y el ligamento intertransverso, que se sitúa entre las apófisis transversas. En la articulación atlantoaxial existen tres ligamentos especiales o diferentes, que son el ligamento alar, este ligamento en forma de cruz, que se llama cruzado o cruciforme, y el ligamento transverso. En cuanto a la evaluación por imagen de la columna vertebral, tenemos disponibles los cuatro métodos de imagen, como es la radiología simple, la tomografía, la resonancia magnética y la ecografía. Veamos acá en forma general sobre sus ventajas, limitaciones y el uso clínico. En cuanto a la radiología simple, entre las ventajas podemos mencionar que es un estudio económico y bastante accesible. Entre las limitaciones está que tiene baja sensibilidad para evaluar partes blandas. Su uso clínico está limitado principalmente para evaluar fracturas y para evaluar la alineación vertebral. La tomografía computarizada ofrece un excelente detalle óseo
Entre sus limitaciones está que incluye una alta radiación y en su principal uso clínico es en el caso de traumatismos para evaluar fracturas y también para evaluar la estenosis ósea. En cuanto a la resonancia magnética, es un estudio el ideal para evaluar los tejidos blandos. Entre las limitaciones está su alto costo y la poca disponibilidad, y su uso clínico se centra principalmente para el estudio de las hernias discales, mielopatías y el edema óseo. En cuanto al ultrasonido, es útil para evaluar partes blandas superficiales. Sin embargo, su visibilidad en cuanto a la evaluación de estructuras es limitada en la región de columna, por eso no está tan ampliamente difundido. Y su principal uso clínico en la actualidad es para las infiltraciones guiadas. ¿Qué estudio debemos elegir según la clínica del paciente? Pues se sugiere, en casos de dolor lumbar sin signos neurológicos, utilizar la radiología simple. En casos de radiculopatías, emplear la resonancia magnética. En casos de traumatismo agudo, usar tomografía computarizada. Y en sospechas de infecciones o tumores, el estudio ideal es la resonancia magnética con contraste. En cuanto a la radiología simple, entre sus principales indicaciones tenemos los traumatismos, sospechas de fracturas, evaluación inicial en traumas cervicales, todo esto en caso de que no tengan un acceso a el paciente a una tomografía computarizada, ya que es el estudio ideal en esos casos. En caso de dolor lumbar o cervical crónico, está indicada para ver cambios degenerativos. Podemos identificar muy bien los osteofitos, la pérdida de la altura de los espacios discales y la escoliosis. Por supuesto, también para la evaluación de escoliosis y deformidades, sobre todo para la medición del ángulo de Cobb. En la evaluación de la espondilolistesis o inestabilidad, son útiles las proyecciones dinámicas de flexión y extensión, ya veremos cuáles son. Y en el seguimiento postoperatorio para evaluar los implantes, la presencia de tornillos, entre otros campos. En la columna cervical, en cuanto a las proyecciones básicas empleadas o las más comunes empleadas, tenemos la proyección anteroposterior, que es esta que vemos acá en la imagen. Visualiza los cuerpos vertebrales y los procesos transversos principalmente. La proyección lateral se evalúa principalmente la alineación cervical, la altura de los cuerpos vertebrales y de los espacios intervertebrales. Es clave para evaluar el trauma cervical. La proyección transoral, que es para evaluar, precisamente para evaluar C1 y C2 y detectar ante sospechas de fracturas del proceso odontoideo del axis. Las fracturas oblicuas pueden ser oblicua derecha, oblicua izquierda, que es para evaluar los espacios foraminales en caso de sospechas de pacientes con radiculopatías. Y las proyecciones dinámicas de flexión y extensión, se usan para evaluar la inestabilidad o subluxaciones. En la columna torácica, las principales proyecciones son la AP, que se utiliza para evaluar la alineación, la altura vertebral y de los espacios intervertebrales, la proyección lateral para visualizar los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales y evaluar la cifosis dorsal. Y las proyecciones oblicuas no son tan ampliamente usadas en esta región de columna torácica, sin embargo, pueden ser de utilidad en casos específicos. En cuanto a la columna lumbar, existe la proyección AP para evaluar alineación, los cuerpos vertebrales, los procesos transversos y el sacro que también se visualiza en esta proyección. La proyección lateral para evaluar la altura de los espacios intervertebrales, para evaluar los cambios en las articulaciones facetarias, evaluar la espondilolistesis, por ejemplo. Las proyecciones oblicuas eh, específicamente para la visualización de la pars interarticulares en pacientes con sospecha de espondilolisis. ¿Ok? En estas proyecciones oblicuas obtenemos esta imagen típica conocida como el perrito de la Chapelle. Y las proyecciones dinámicas de flexión y extensión para evaluar la inestabilidad lumbar. En cuanto al ultrasonido de columna, tenemos como cualquier ventaja del ultrasonido, que no usa radiación ionizante, es un estudio portátil, accesible y rápido, permite una evaluación en tiempo real, es excelente para estructuras superficiales,
útil para guiar en procedimientos intervencionistas, en este caso para los bloqueos y las infiltraciones, y permite evaluación dinámica. Sin embargo, tiene muchas limitaciones, sobre todo en esta región de columna, ya que ofrece poca penetración para estructuras profundas, especialmente en pacientes con sobrepeso o mucha masa muscular. No visualiza ni médula espinal ni discos intervertebrales de forma directa. Es una imagen altamente dependiente del operador y está limitada para el diagnóstico de patologías óseas internas o hernias discales profundas. En cuanto a sus principales indicaciones clínicas, está la evaluación de las partes blandas superficiales, como músculos, ligamentos, nervios periféricos, la evaluación de masas o tumoraciones palpables, y sobre todo como guía para intervenciones, infiltraciones facetarias, bloqueos radiculares, procedimientos percutáneos ortobiológicos, aspiraciones o biopsias de estructuras superficiales. En cuanto a la técnica de exploración, se puede usar un transductor lineal de alta frecuencia. Sin embargo, también se puede emplear transductores convexos cuando se quiere buscar una penetración más profunda, sobre todo en pacientes obesos o con grandes masas musculares. El posicionamiento del paciente puede ser en decúbito prono, decúbito lateral o sentado según la región a evaluar. En cuanto a los movimientos del transductor, les traigo acá una imagen de los diferentes cortes que se realizan en diferentes niveles, por supuesto. Tenemos los cortes axiales, los cortes longitudinales y en estos casos nos ayudamos de cortes oblicuos. En cuanto a las posiciones básicas para evaluar las estructuras, traigo un pequeño protocolo que de hecho es recomendado por el doctor Jorge Hurtado en la Escuela de Ecoimagen de Perú. Fíjense acá estas imágenes que pertenecen a él. Y fíjense donde podemos ver los diferentes cortes. Estos son cortes longitudinales en la región paramedial sagital a nivel de las apófisis transversas. Y se describe que en este nivel de las apófisis transversas vamos a obtener una imagen típica en tridente, el tridente de Poseidón. Es esta imagen que vemos acá. Las sombras acústicas nos dan la imagen del tridente. Si hacemos un corte igual en plano sagital para mediano, a nivel de las apófisis de las articulaciones interfacetarias, vamos a encontrar esta imagen típica conocida como las jorobas del camello. Corresponde a las articulaciones interfacetarias. Y otro corte sagital más medial, situado a nivel de las láminas, y vemos esta imagen que es conocida como la imagen de las carreras de caballos. Fíjense acá, otro de los cortes ya completamente en la línea media a nivel de los procesos espinosos. Esta es la imagen que vamos a observar. Estas estructuras convexas corresponden a las apófisis espinosas con su sombra acústica posterior. Hacia el margen lateral, en un plano sagital, las apófisis, el corte que se sitúa a nivel de las apófisis, de las articulaciones interapofisiales. Y este último corte más lateral a nivel de las apófisis transversas, ¿ok? Que da la sombra acústica para la imagen del tridente. Si se efectúa un corte axial, esta sería la imagen a obtener. De hecho, esta imagen, fíjense que está situada a la altura de los espacios interespinosos, que es el espacio que nos permite visualizar las articulaciones, está al nivel de las articulaciones interfacetarias. En un corte axial, esto sería la imagen que vamos a obtener y en ella podemos identificar, fíjense esta estructura que sobresale en el centro. Impresiona que fuera la apófisis espinosa, pero no recuerden que estamos en el espacio interespinoso, esto es el ligamento interespinoso. Hacia ambos lados de ello encontramos las láminas. Este extremo corresponde a las articulaciones interfacetarias y hacia las zonas más inferiores, con movimientos en el tiempo real, se pueden identificar las apófisis transversas. Esto sería, fíjense cómo está el corte en el espacio interespinoso y en un plano axial o transversal. Esta sería la posición del transductor y esta es la imagen que se obtiene. Ligamento o espacio interespinoso, láminas, apófisis, las articulaciones interapofisiarias y las apófisis transversas.
Acá se los traigo señalados. El espacio interespinoso, donde está situado el ligamento interespinoso, las articulaciones interfacetarias y la apófisis transversa. Esto es la imagen correspondiente al corte axial. Y en cuanto a resonancia magnética, es un estudio que ofrece muchas ventajas, entre ellas ofrece un excelente contraste de tejidos blandos, visualiza la médula espinal, los discos intervertebrales, ligamentos y resto de estructuras nerviosas, no emite radiación ionizante y es el estudio ideal para el diagnóstico de las hernias discales, de los tumores de la columna vertebral, de los procesos infecciosos y para valorar el edema óseo. En cuanto al protocolo, un protocolo básico debe incluir las imágenes en el plano sagital con secuencias ponderadas en T1. Esta secuencia ofrece una imagen anatómica clara, buena para evaluar el hueso y la grasa, de utilidad para la evaluación de los cuerpos vertebrales, de la médula ósea y la grasa epidural. Se debe incluir también en el plano sagital las secuencias ponderadas en T2. En esta secuencia el líquido aparece hiperintenso, así la identificamos, y es la secuencia ideal para evaluar los discos intervertebrales, la médula ósea, para buscar la presencia de edema y las hernias discales. Se deben incluir secuencias STIR o cualquier otro tipo de secuencia que incluya saturación grasa. ¿Por qué? Porque esta saturación grasa es la que resalta el edema, la presencia de edema, tanto óseo como de los tejidos blandos, y permite identificar y evaluar los procesos inflamatorios. Entonces, su principal utilidad clínica es en la identificación del edema óseo, la inflamación y los procesos infecciosos. En cuanto al corte axial, se debe incluir las imágenes en T1 y T2 para la visualización sobre todo de los espacios y de las raíces nerviosas, ¿ok? Valoración de las raíces nerviosas y la evaluación del canal medular. La administración del contraste se usa para resaltar áreas de inflamación en procesos con sospecha de procesos inflamatorios, en la evaluación de los tumores. eh, Como lo dice acá, la evaluación de infecciosos y neoplasias. En cuanto a las indicaciones, tenemos las principales indicaciones en el caso de dolor radicular persistente o progresivo, sospechas de hernias discales con compromiso neurológico, la evaluación de mielopatías o lesiones medulares, en las sospechas de infección, la espondilodicitis, la resonancia magnética es el estudio ideal para evaluarla, la evaluación de tumores primarios o metastásicos, el trauma con sospecha de lesión medular y la evaluación pre y postoperatoria completa. Hablando ahora de las patologías más frecuentes que encontramos en la columna vertebral, las dividí en causas traumáticas y no traumáticas, ¿ok? Entre las enfermedades traumáticas tenemos las fracturas vertebrales, luxaciones y subluxaciones, espondilolisis y espondilolistesis de origen traumático, la lesión medular traumática, entre otras, ¿ok? En cuanto a las enfermedades no traumáticas, podemos mencionar la enfermedad degenerativa de la columna. Ahí podemos encontrar la discopatía degenerativa, las hernias discales, la estenosis del canal lumbaro cervical, los cambios MODIC que observamos en los cuerpos vertebrales, la espondilodistesis de origen degenerativo y el síndrome facetario. Entre otras enfermedades de origen no traumático, podemos indicar también las infecciones como la espondilolisticitis, la presencia de abscesos epidurales, los tumores que pueden ser primarios o metastásicos, las enfermedades inflamatorias y sistémicas como las espondiloartritis, la osteoporosis y las malformaciones congénitas. De todas ellas, nos vamos a enfocar en las enfermedades de origen no traumática que se asocian con la presencia de dolor crónico. Y por eso que vamos a hablar hacer énfasis en la enfermedad degenerativa. Los cambios degenerativos en columna vertebral son de distintos tipos. Por ejemplo, podemos encontrar deshidratación del disco intervertebral, abombamientos discales, disminución de la altura del espacio discal, como lo vemos en estudios de tomografía, la presencia de osteofitos marginales, fíjense, estas excrescencias óseas, en este caso son de ubicación anterior, estos son los osteofitos marginales, las fisuras del disco, la presencia del fenómeno de vacío discal es estos hallazgos que se observan, presencia de aire
aire en el interior de los espacios intervertebrales, que correspondería a la presencia de aire en el disco intervertebral, y los defectos y esclerosis de los platillos terminales. Según el tipo de cambio que predomine, podemos dividir la patología degenerativa en dos tipos: la espondilosis deformante y la osteocondrosis intervertebral. Cuando hablamos de espondilosis deformante, ella se caracteriza por un abombamiento discal anterior con altura discal preservada. Fíjense acá en la imagen, en un ejemplo de resonancia, cómo vemos que los discos protruyen levemente, pero en sentido anterior. Hacia atrás no observamos ningún abombamiento de estos discos. Estos discos se hacen más prominentes en la zona anterior y conservan su altura discal. Esto se asocia a osteofitos anteriores, acá son incipientes, pero sí se notan, ¿ok? Fenómeno de vacío periférico, ya lo vimos en la imagen de tomografía, cómo se observa el fenómeno de vacío, y los cambios de esclerosis del reborde vertebral. En cambio, la osteocondrosis intervertebral se caracteriza por deshidratación, disminución de la altura y pérdida de la elasticidad del disco intervertebral con abombamiento discal difuso. Fíjense acá cómo observamos uno de los cambios en este nivel, en el 4L5. Aquí sí perdió la altura el disco intervertebral, está levemente abombado en forma difusa. Este también presenta leve abombamiento con leve disminución de la altura. En estos casos de osteocondrosis podemos encontrar osteofitos tanto en el margen anterior como en el margen posterior, fenómenos de vacío y los cambios variables en la médula ósea de los huesos vertebrales. Como por ejemplo acá los observamos, fíjense acá también en tomografía es un poco más notable estos cambios en la médula ósea. Otro de las patologías que se asocian a la enfermedad degenerativa o que está incluida en la enfermedad degenerativa de columna y que de hecho es muy frecuente son las hernias discales. Hablamos de hernias discales al desplazamiento localizado de cualquiera de los constituyentes del disco, más allá de los límites del espacio discal. Debemos diferenciar dos conceptos, que es la hernia o desplazamiento focal propiamente dicho, como lo vemos acá en la imagen, corresponde a un desplazamiento focal del disco menor al 25%. Si lo dividimos en un círculo completo, eh, sería menor al 25% de su superficie o menor a 90 grados. Y el abombamiento discal, el desplazamiento incluye más del 25% de esa circunferencia del disco o más de 90 grados, como estos ejemplos que está acá. De hecho, ese abombamiento puede ser en forma simétrica o en forma asimétrica. Según la morfología, podemos dividir las hernias discales en dos tipos: protrusión y extrusión. La protrusión es cuando la distancia entre los bordes del material herniado es menor a la distancia entre los bordes de la base. ¿Ok? Lo que es lo mismo que la base es más ancha que el material que se hernia, ¿ok? Que la distancia de la herniación. Fíjense acá cómo lo vemos en un plano axial y en un plano sagital. Y la extrusión es cuando la distancia entre los bordes del material herniado es mayor que la distancia entre los bordes de la base. O sea, su base es más corta, es delgada con respecto al segmento herniado. ¿Ok? Fíjense cómo lo vemos también en el plano sagital. Acá está un ejemplo en imagen de resonancia, un corte axial en T2. Fíjense cómo el segmento que está herniado es más amplio que su base. Su base es más corta. Así lo veríamos en un plano sagital. Y de hecho, esta imagen del plano sagital nos sirve para representar, hablar de dos detalles que debemos evaluar cuando encontramos una extrusión discal. Uno de ellos es la migración, que es cuando el material discal se desplaza del lugar de extrusión, y puede ser en sentido superior o migración cefálica, o como en el caso de esta imagen, en sentido inferior, que es la migración caudal. Y otro de los detalles que debemos buscar en casos de extrusión es la presencia del secuestro discal. Hablamos de secuestro cuando se separa ese fragmento discal de su disco de origen, ¿ok? Según la localización, las hernias discales también se clasifican. Pueden ser centrales,
Cuando se sitúan a ambos lados de esta zona se denominan central derecha o central izquierda. De cuando se sitúan debajo de la apófisis de la articulación interfacetaria se denominan subarticulares. Cuando se sitúan en el interior del espacio foraminal se denominan foraminales y lateral a este espacio se denominan hernias extraforaminales. Un tipo especial de hernia es la hernia intravertebral, o conocido también como nódulo de Schmor. Fíjense en esta imagen. Corresponde a una herniación del disco hacia el interior del cuerpo vertebral. En cuanto a la degeneración de los discos intervertebrales, que ya hemos mencionado previamente, existe una clasificación conocida como la clasificación de Firman. Existe también la clasificación de Firman modificada, sin embargo, esta es la más empleada. Es basada en imagen de resonancia magnética T2 en el plano sagital. Describe los diferentes grados de degeneración discal, los clasifica en cinco. Fíjense, en el grado 1 es en realidad un disco normal, en donde presenta alta señal, una señal hiperintensa en la secuencia ponderada en T2, con muy buena diferenciación entre su anillo fibroso y el núcleo pulposo, y la altura del disco permanece normal. En el grado 2 ya la señal es ligeramente menor en cuanto a su hiperintensidad habitual, y fíjense que comienza a observarse esta banda hipointensa horizontal en su interior. El núcleo aún está bien definido y separado del anillo fibroso, y la altura del disco se mantiene preservada. En el grado 3, fíjense ya cómo se observa una densidad, una intensidad de señal intermedia, ya de color gris. Hay una diferenciación borrosa entre núcleo pulposo y anillo fibroso, con una leve disminución de la altura discal. En el grado 4, ya el disco es completamente hipointenso, bajó completamente su señal. Hay una pérdida de la distinción entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso, y hay una moderada disminución de la altura del disco intervertebral. Y en el grado 5 es un disco muy hipointenso, donde no se distingue anillo de núcleo pulposo y con pérdida completa de su altura, incluso un colapso total del disco. Como consecuencias o complicaciones de la enfermedad degenerativa de columna vertebral, podemos encontrar las estenosis adquiridas del canal espinal, que a nivel cervical se clasifica de esta manera, ¿ok? Se usa como referencia a una imagen de resonancia en T2 en el plano sagital. Y se clasifica como el grado 0 cuando no hay ningún tipo de estenosis, en el grado 1 cuando hay una obliteración del más del 50% del espacio subaracnoideo, sin otros hallazgos. Grado 2 cuando hay una deformidad del cordón medular sin alteración de su señal. Y en el grado 3 como vemos acá, cuando esa estenosis ocasiona una compresión del cordón medular y observamos ya cambios en la señal del cordón indicativos de una mielopatía compresiva. Y a nivel lumbar, clasificamos la estenosis del canal lumbar de acuerdo a la clasificación de Lee. De hecho, existen varias clasificaciones, sin embargo, la clasificación de Lee es una de las más usadas. Él describe grado 0, 1, 2 y 3. De hecho, en el grado 0 es normal, el espacio normal, es como lo vemos acá en la imagen, con un buen espacio de líquido cefalorraquídeo. Y con amplia separación de las fibras de la cola de caballo. En el grado 1 ya comenzamos a hablar de estenosis, una estenosis leve. Acá el espacio anterior del líquido cefalorraquídeo está levemente obliterado. Sin embargo, las fibras de la cola de caballo las podemos ver separadas entre sí. En el grado 2, o estenosis moderada, el espacio interior del líquido está moderadamente obliterado y ya las fibras de la cola de caballo se observan agrupadas. Y en el grado 3, un grado severo de estenosis, el espacio del líquido cefalorraquídeo está completamente obliterado y hay una marcada compresión del saco dural y de la cola de caballo. Otra de las complicaciones de la enfermedad degenerativa es la alteración de la alineación, conocida como espondilolistesis. La espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra respecto a la vértebra inmediatamente inferior.
Existen también varias clasificaciones, la más común empleada es la clasificación de Meyerling. Clasifica 5 grados, en el grado, de acuerdo al porcentaje de desplazamiento. En el grado uno, el desplazamiento del cuerpo vertebral es del 0 al 25%. En el grado 2, de un 26 a 50%. En el grado 3, es de un 51 a un 75%. En el grado 4, de un 76 a 100%. Y en el grado 5, también es conocido como espondiloptosis, el desplazamiento es mayor del 100%. Te traigo acá algunos ejemplos, ¿ok? Esto es para mencionar la clasificación de Meyerling. Fíjense acá cómo debe ser la relación normal, una correcta alineación de la línea vertebral posterior. Y acá es cómo se dividen los diferentes porcentajes de la distancia vertebral para clasificar. Entonces, en la espondilolistesis grado uno, el desplazamiento es mayor del 25%, pero menor del 50%. Acá les traigo un ejemplo. En el grado 2, ese desplazamiento es mayor al 25%. Fíjense acá. En el grado 3, el desplazamiento es mayor al 50%. En el grado 4, el desplazamiento es mayor al 75%. Sin embargo, todavía se mantiene el contacto vertebral. Y en el grado 5 es el de la espondiloptosis, donde ese desplazamiento vertebral es mayor al 100%. Otro de los cambios degenerativos que podemos encontrar en la columna vertebral son los cambios que ocurren en la señal de la médula ósea de la placa terminal de los platillos vertebrales. Se clasificaron de acuerdo a esos cambios que se muestran en la resonancia magnética. Y esa clasificación se denomina como los cambios Modic, es poco ampliamente conocida. Los cambios Modic son 3 tipos. En el tipo 1 representa edema e inflamación de la médula ósea y se observan típicamente de señal baja en las secuencias ponderadas en T1 y de señal alta en las secuencias ponderadas en T2. Si se administra contraste, se puede observar realce de estos platillos. En el tipo 2 representa la conversión normal de la médula ósea hematopoyética roja a médula ósea grasa amarilla como resultado de la isquemia medular. Entonces vamos a encontrar en ambas secuencias, las secuencias ponderadas en T1 y T2, esos platillos van a lucir de alta señal. Y en la tipo 3 representa la esclerosis ósea subcondral. ¿Ok? Entonces son cambios crónicos y los vamos a observar tanto en secuencias ponderadas en T1 y T2 como áreas de señal baja. Acá les traigo el ejemplo en imágenes de resonancia. El cambio MODIC tipo 1, en la secuencia ponderada en T1 lo observamos hipointenso y ese platillo vertebral en la secuencia ponderada en T2, en este caso con STIR, se presenta hiperintenso. En los cambios tipo 2, recordemos que hay sustitución grasa, entonces lo vamos a observar de señal hiperintensa en las dos secuencias. Y en el cambio tipo 3, el MODIC tipo 3, ya el cambio es de esclerosis subcondral, por lo tanto lo observamos de baja señal hipointenso en ambas secuencias. Otra de las patologías de las patologías frecuentes que podemos encontrar es la espondilodicitis. Se refiere a una infección que afecta al disco intervertebral y a las vértebras adyacentes. Les traigo los hallazgos más comunes que vamos a encontrar en la resonancia magnética porque es el estudio de elección para evaluar esta patología. ¿Qué vamos a encontrar? Alteración de la señal de la médula ósea, tanto de los cuerpos vertebrales como del disco intervertebral. Se van a observar hipointensos en la secuencia ponderada en 1, como el ejemplo de esta imagen, e hiperintensos en las secuencias ponderadas en T2. Esta es una secuencia en T2 y esta es una secuencia STIR. Fíjense acá como la secuencia STIR, como nos suprime la señal de la grasa, nos permite ver mejor los cambios de la médula ósea y observamos toda esta hiperintensidad que se extiende de ambos cuerpos vertebrales y por el disco intervertebral. Traduce inflamación, edema. Si administramos contraste, vamos a encontrar un intenso realce del disco y de la médula ósea que esté comprometida. Y así como también podemos encontrar realce de las partes blandas paravertebrales. Y también es común encontrar la presencia de colecciones líquidas con realce periférico en caso de abscesos epidurales o paravertebrales.
Y por último, les traigo el síndrome facetario. Con él nos referimos a un conjunto de síntomas derivados de la degeneración, inflamación o disfunción mecánica en las articulaciones facetarias. Lo traigo a mención porque es una causa frecuente de dolor lumbar o cervical crónico. Entre la etiología de ese dolor facetario podemos encontrar la degeneración articular o artrosis facetaria, eh, en donde vamos a encontrar desgaste del cartílago, hipertrofia y formación de osteofitos, la inflamación sinovial, que puede ser transitoria o crónica, los microtraumatismos repetitivos, la espondilodistesis de tipo degenerativo, que ocasiona un aumento de la carga en las regiones facetarias, y la inestabilidad segmentaria por sobrecarga mecánica. En cuanto a los hallazgos por imagen, en la radiografía encontraríamos los hallazgos de una artrosis de las articulaciones interfacetarias. Fíjense en resonancia magnética donde encontramos un poco más de hallazgos más representativos. Podemos visualizar la hipertrofia de las facetas, observamos, identificamos los cambios inflamatorios de la cápsula articular, podemos encontrar presencia de quistes sinoviales facetarios y el edema óseo, sobre todo en la secuencia de STIR. Fíjense acá el ejemplo que traigo en la imagen, comparen el aspecto de la articulación interfacetaria derecha con la izquierda. Fíjense cómo lo observamos, aumentada de volumen con irregularidad en la superficie. En esta secuencia, es una secuencia STIR donde se muestran todas estas zonas que con incremento de la señal traducen inflamación, edema. Esta es la secuencia T1 y fíjense cómo en la secuencia T1 nos muestra muy bien la anatomía y podemos identificar los cambios de la hipertrofia de las carillas facetarias. Este es otro caso, otro paciente donde se muestra distensión líquida de los espacios interfacetarios. Y en este otro caso, fíjense que se muestra la presencia de un quiste sinovial facetario, el cual está situado en el margen anterior y se sitúa, se pronuncia hacia el interior del espacio del canal espinal, desplaza las vértebras de las raíces nerviosas y comprime la raíz nerviosa adyacente. Y el estudio de tomografía también nos permite evaluar muy bien todos los cambios óseos que vamos a encontrar en este síndrome facetario, sobre todo en los casos de artrosis, como la presencia de osteofitos. Fíjense cómo encontramos la hipertrofia de las carillas articulares, ciertos cambios de erosiones y la presencia de gas. Es también un hallazgo común la presencia de gas libre intraarticular. Esto era lo que les traía como parte del tema de imagenología de columna. Muchísimas gracias por su atención.